La semilla de esta historia la teníamos desde antes solo con tu pareja, a partir de conversaciones con el Chivo, con Emanuel Lubezki y con Carlos. Y entonces, pero pues como que la dejamos en un cajón y hicimos solo con tu pareja. Nos juntamos, Carlos y yo, dijimos, pues vamos a recuperar esa historia. Y la empezamos a hacer. Creo que también tiene que ver porque mi hijo ahora va a cumplir este mes 17 años. Y como que yo ya estoy harto de las películas de adolescentes y sobre adolescentes que romantizan de una manera pues bastante banal. Yo lo que tenía muchas ganas de hacer era una película que rompiera un poco todo lo que había estado haciendo, una película de un tono mucho más realista. Entonces, desde todos puntos de vista, desde guión hasta la manera de contar la historia. On one hand, you have the journey of these two young men, that is basically a journey from innocence to experience, and the journey of this woman, that is a journey seeking liberation. So we had a structure, we had a story, and we knew that we wanted some tone that is an apparent light tone, and then we just tried to be consequent and honest with the characters, and I guess that the emotions come out of that. Una, dos, tres. Nos juntamos durante, pues, no sé, fueron 10 días o 15 a sacar la historia entera. Todo el día nos la pasábamos trabajando y ya en la noche era sacar películas de Godard, ¿no? Y entonces era, mira aquí el narrador, ve cómo está funcionando, ¿no? Ve este plano, cómo lo mantiene fijo y está a la espalda y es genial y nunca les ves las caras a los actores. Ok, entonces eso pues ayuda muchísimo para escribir. Los días pasaron y mientras Jano acudía a su encuentro de becarios, Luisa fue al médico a recoger los resultados de unos estudios. Very early through the writing, we were really picturing Maribel for this. I'm good friends with Fernando Trueba, Spanish director, and I sent him the script and he said, oh, Maribel should play this role. I said, yeah, but I need to meet her. So Fernando put me in touch with Maribel, and we right away connected. Hola. Mucho gusto. Hola. 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 ¿Qué tal? Hola. Oye, ¿no te aburre todo esto? No. El guión me gustó porque es un guión arriesgado, es un guión difícil, diferente, que es muy duro y cuenta realidades muy terribles, pero todo desde un punto de vista absolutamente divertido, donde impera el humor por encima de todo. Y donde uno se lo va a pasar bien, se va a reír muchísimo y al final se va a quedar pensando como, ¿qué es esto que vi, no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué descaro, eh! ¿Os habéis despertado los dos juntitos? Es una película fuerte, donde todo se muestra como es, donde no hay pelos en la lengua, se dicen las cosas más bestias, porque es una película sobre todo, ya no tanto de ver donde hay cosas fuertes, sino sobre todo que se dicen cosas terribles, así, tal cual, sin tapujos, abiertamente. ¡Chinga tu madre, güey! With Diego and Gael, that play the two young men, I know Diego since he was a little kid, and I've been seeing his trajectory as an actor. And I know Gael, I've seen the last film that Gael did, and that he did an amazing work. So it was ultimately an easy choice. Tenemos muchas cosas en común, ¿no? Que eso es un extra, ¿no? Es un extra que él y yo nos compaginamos muchísimo en nuestras ideas y en nuestra, no sé, forma de ver las cosas y en la actuación sobre todo. Entonces se ha convertido en un rollo bastante mental, bastante telepático. Con Gael siempre nos hemos estado peleando los papeles, ¿no? En México hay como en realidad tres chavos que estamos haciendo los trabajos de cine, o 4, y siempre el final era con Gael y con otro chavo que se llama Osvaldo, y los tres somos muy amigos desde chavitos.
siempre hay una competencia, ¿no? Entrar a un casting, cerrar la puerta y saber que va a entrar Gael y que lo puede hacer mejor o peor y que de eso depende si yo me quedo. Como que siempre había esa rivalidad, además cubierta por una gran amistad. Entonces en esta película la soltamos porque por fin somos los dos en una película. Y pues es una suerte que nos toque hacer una película juntos y más de estas características y más de dos chavos que tienen una relación de años, como son los personajes. De repente es como recurrir a cosas que hemos vivido, es muy sencillo, ¿no? Nos volteamos a ver y nos empezamos a reír y Cuarón no sabe qué está pasando y es que pues tenemos un pasado juntos y eso le ha hecho mucho bien a esta película, yo creo. Creo que desde el primer día hubo tanta complicidad, tan buen entendimiento que fue como, qué bien me lo voy a pasar con estos dos, ¿no? Que son unos tipos pero cojonudos y abiertos y fue maravilloso. Fue maravilloso, cada uno en su rollo. Parecen diferentes, luego son muy parecidos, ¿no? Yo les digo que tienen una relación como muy de charolastras, como en la película ellos dos. Y son unos tipos, pero no sé, yo les quiero muchísimo. De verdad que teníamos en esta película escenas terriblemente difíciles y yo creo que solo con que con uno de ellos no hubiese resultado hubiese sido terrible para todo. Y con los dos ha sido genial. Considero a Alfonso uno de los mejores directores del mundo y me encanta trabajar con él. También considero que él es mi director, digamos. Siempre trato de estar disponible para cuando Alfonso tiene un proyecto. Cuarón me contó que estaba haciendo una película, escribiendo una película con Carlos y me contó que era un road picture. Pues me fascinó la idea y no lo hubiera cambiado por nada. Me encanta la idea de volver a México. Hace muchos años que no trabajaba aquí, de trabajar con Alfonso y de trabajar con Carlos, que fue también el guionista de Solo con tu pareja, que fue una de las primeras películas que fotografié. Chivo, ya es un solo plano, cabrón. Empezamos con Mabel. I don't know how to work without Emmanuel, so that's my only point of reference. And in that sense, I'm really spoiled. We've been working together since we were very young. We've been pretty much learning together. And it is just a very automatic process, almost telepathic. And for me, one of the pleasures is that he relates with some of my creative concerns in terms of the film approach to story. And we had certain concerns that we wanted to deal with in this film that are radically different than the approach that we took in my prior films. And we just decided to gamble and go all the way. He knows very well what he wants, and he just shoots it until he has it. And the style, well, it has changed a lot from Loving Time of Hysteria, which is a very cut movie. I mean, you have a lot of setups. And this one that is just there. The story is sort of telling itself on the screen. Su coquito. Aunque es menos estilizado, es mucho más difícil para un fotógrafo como yo pues llevar a cabo, hacer una película donde uno casi no está presente, en donde la luz se siente lo más natural y hacerla, pues eso, lo más naturalista sin que se vea como un documental, ¿me entiendes? Muchas de las locaciones son locaciones a las que fuimos casi sin hacerles nada, locaciones que encontramos en la carretera. Tratamos de diseñar los lugares lo menos posible y de diseñar el vestuario, pues también poco. Pero, pues a ver, hasta no ver el resultado no voy a saber si la película se ve como una película naturalista o no. No es un documental tampoco. Some things are much
harder, working with a smaller crew, with a smaller budget. But a lot of other stuff is easier because you can move faster, and basically I was controlling every decision, so everything was really quick. It's just amazing because you're working just with a small group of people, that everybody's working just for the project, and they have a commitment for the project, and it creates a beautiful energy in the set.